les pido mil disculpas. Bueno, les contaba este caso en donde entonces el ex marido mata a su mujer en estas circunstancias en el medio de la diligencia policial. De hecho, la defensa estatal en el caso de responsabilidad que le siguen las hijas de esta mujer al Estado por el daño, muerte de su mamá, lo que opone como defensa la policía es la falta de un protocolo de actuación para llevar adelante estas diligencias, ¿no? Entonces, lo que se pregunta el voto que lleva y conduce la mayoría es, bueno, ¿cuál era el deber estatal para evitar ese daño, muerte de la mujer? Y como ustedes saben, en materia de responsabilidad por omisión, la clave de esta exigibilidad, al menos hoy definida en la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado, en el artículo 3, inciso D, está puesta en la violación de un mandato expreso y determinado de actuación. Es decir, yo hago jugar la falta de servicio por omisión como violación de un mandato expreso y determinado de actuación. Tengo que encontrar ese mandato. Entonces, lo interesante es preguntarse si acá, con este marco convencional que me sirve de sustento a esta responsabilidad específica, tengo ese mandato expreso y determinado de actuación. Y el voto lo que construye es el deber de evitar ese daño, el nexo de evitación, en base a los elementos que el propio sistema interamericano de derechos humanos nos aporta en la interpretación de estas normas convencionales. Es decir, tengo que constatar la situación de que existe un riesgo real inmediato que amenace el derecho, que esa situación de riesgo amenace a una mujer particularmente, que el Estado conoce el riesgo real o razonablemente y que pueda razonablemente prevenirlo o evitarlo. Es interesante que el voto señala que esto no es una cuestión que suceda fenomenológicamente, sino que se da en el transcurso del tiempo, desde que el Estado toma conocimiento, es alertado de esa situación de riesgo, y claro, ahí se activan sus deberes de debida diligencia. Entonces, a partir de esta constatación y de estos deberes de rango convencional, no resiste oponer la inexistencia de un mandato expreso y determinada actuación para justamente responsabilizar al Estado en un caso como este. Obviamente, vale decir, no podemos oponer a la procedencia de esa responsabilidad que aquel protocolo que la policía invoca como inexistente a ese momento, que hay que decir después se dictó, era la norma o mandato expreso de determinada actuación, cuando eso ya está previsto en la fuente de rango supranacional. Eso me hace acordar también al caso de Ángeles Carreño, una española, que en ese caso, fíjense, la violencia se da porque el ex marido de esta mujer, con quien había tenido muchísimos juicios que incluían la cuestión relativa a la tenencia de su hija común, esa violencia se manifiesta porque el marido, en una de las ocasiones en que se lleva a la chiquita, le da muerte. La violencia contra la mujer es matar a la hija común de ambos. Y ella persiguió judicialmente la responsabilidad estatal, jurisdiccional en ese caso, porque no había sido oído su reclamo de prevenir ese daño, evitando el contacto de esta persona con la menor. Y lo que le invocaron judicialmente fue que la recomendación CEDAW que había hecho del comité de la CEDAW, o sea, otra vez, un mandato en ese caso por el organismo de interpretación de esta convención, no tenía un protocolo interno de aplicación, y eso vedaba la operatividad de la decisión. Claro, a esta altura del partido, nosotros no podemos pretender que esas normas no sean directamente operativas. En ese caso, el caso de Ángela Carreño es el primero en el que el Tribunal Superior Español concede una indemnización por responsabilidad jurisdiccional justamente por el actuar con falta de servicio en el caso. Es decir que cuando hablamos de la responsabilidad por omisión, esencialmente, o restrictiva, digo, sobre todo a la luz de cómo quedó resuelta en nuestra ley de responsabilidad del Estado, tenemos que hacer ese ejercicio, cuando el fundamento es convencional, de construir ese mandato expreso y determinado de actuación cuando, como en este caso, viene de la mano del deber de evitar
ese daño. Y ese análisis pasa por la razonabilidad, es decir, así como la ley mendocina de responsabilidad del Estado incluyó dentro de la responsabilidad por omisión la posibilidad, como en su momento hizo Kemelmacher en el fallo Torres, de evaluar los bienes jurídicos en juego y hacer mérito de la actuación estatal en cuanto a su razonabilidad, razonablemente el Estado se espera evite un daño como en el caso de la muerte de esta mujer, que claramente era evitable en el marco de la diligencia que se estaba practicando. Lo que nos queda por señalar, después de dar alguna conclusión, es qué pasa con la prevención y la responsabilidad del Estado. Porque vieron que nosotros, al estudiarlo dentro de elementos de derecho administrativo, yo encaro responsabilidad del Estado en una época estudiando un elenco largo de casos que lo que hacían era clasificar la teoría general de la responsabilidad estatal, y de un tiempo a esta parte le sumo a ese agrupamiento de casos de daños resarcibles que me permiten, a partir de sus denominadores comunes, clasificarlos en uno u otro ámbito, en una u otra especificidad, le sumo lo normativo, este régimen nacional que nos dimos, con algunas contadas adhesiones a nivel país, y con muchas otras jurisdicciones provinciales que permanecen sin una regulación específica. Hoy tenemos ese modelo heterogéneo, donde depende en qué lugar sucede el daño, tendré ley de responsabilidad del Estado, no la tendré aplicación analógica del Código Civil y Comercial, pero sobre todo eso, el paraguas de toda esa regulación normativa es indagar no ya en el fundamento solo normativo o en el antecedente jurisprudencial de la responsabilidad, sino si tiene también fundamento convencional. Bien, los casos de femicidios o daños a mujeres o disidencias encuentran ese fundamento convencional. Entonces la solución me supera lo meramente normativo y me obliga a buscar los elementos para resolver el caso también en esa fuente. En ese marco, los mandatos de debida diligencia hablan de medidas integrales, jurídicas, políticas, administrativas, culturales, que justamente prevengan este tipo de daño. Es específico el mandato convencional en este sentido. Claro, la ley de responsabilidad del Estado nada me dice de prevención del daño, pero sí, sin embargo, fue regulado en el Código Civil y Comercial. Ahí de los artículos 1710 a 1715, tengo el deber de prevención del daño, que implica la adopción de medidas razonables para evitar que el daño se produzca o disminuya en su magnitud. Es decir, ya hay cierta doctrina que, aunque más no sea por vía analógica, invoca que este deber de prevención del daño se impone también a la responsabilidad del Estado, y yo diría que en estos casos específicos, en este ámbito de protección específica, es con fundamento convencional. Finalmente, entonces, para terminar con mi exposición, pensar o reflexionar cuál es la visión que tenemos que tener de la responsabilidad del Estado. ¿Podemos quedarnos únicamente con el estudio de la responsabilidad del Estado desde su función resarcitoria? Es decir, de qué es lo justo en el ámbito del resarcimiento de un daño sucedido, o debemos tratar de llevar a la responsabilidad a una visión más integral. La responsabilidad tiene otras funciones, además de la estrictamente resarcitoria, que es la que nos coloca la ley de responsabilidad del Estado siguiendo los requisitos que allí se ilustran. Hay una previa a esa función resarcitoria, que es la función preventiva de la responsabilidad estatal. Cuando yo sé que en una sociedad determinada se está violando particularmente un derecho, y ese derecho clama una protección urgente, ahí debe activarse el deber estatal de prevención, que puede, con este fundamento que estamos viendo, acarrear igualmente responsabilidad estatal por no cumplirlo, omitir cumplirlo o hacerlo insuficientemente. Es decir, que la urgencia en protección de un derecho hace que el Estado deba adoptar medidas positivas de prevención. Claro, si no lo logra, llega el daño. Si llega el daño, sí, la garantía constitucional y convencional, obviamente en este caso, es la justa indemnización en términos
de reparación, que como les mencionaba, en el ámbito de esta convención de Belém do Pará, encuentra una medida precisa, porque dice eficaz y justa la indemnización, es decir, que tiene fundamento convencional. Y la última parte, que también está forjada en el sistema interamericano de protección de los derechos, es que el Estado debe brindar garantías de no repetición. Es decir, que si los casos de daños, como vemos, 268 femicidios en un año, están mostrando macro la visión de daños similares por una enorme cantidad, es que el Estado debe aprender de esos daños para prevenir que sucedan a futuro. Esta parte es la función de control o pedagógica de la responsabilidad, que lo que me permite es, frente a la evidencia de la cantidad de daños de un mismo tipo, adoptar medidas de organización de servicios, de estructuras, de prevención, estas medidas integrales que permitan evitar la repetición de los daños a futuro. Es decir, que lo que propongo como reflexión final, tomando el caso de los femicidios como lo que significan una pandemia o los daños a las mujeres, pero que es un ejemplo trasladable a otros supuestos o familias de casos de responsabilidad, es que reflexionemos con que la responsabilidad del Estado debemos adoptarla con una visión integrada que permita analizarnos desde la política pública, que resulta dañosa por insuficiente o por mal desenvuelta, por ser llevada a cabo de una mala manera, y brindar efectivamente esas garantías de no repetición de los daños. Creo que nos debemos esta reflexión sobre la responsabilidad del Estado que supere un análisis meramente normativo de garantías, porque tenemos que ir más allá, tenemos que hacernos cargo de los fundamentos convencionales de la responsabilidad estatal para brindar estas garantías de no repetición. Nada más, muchas gracias.